Lección 72. ¿Qué tan alta es tu escuela? Páginas 154 y 155. Secuencia 21. Conecta más secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Te invito a suscribirte al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Al momento de que ingresas al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás por lecciones el libro de Conecta Más Secundaria Matemáticas 3, con la finalidad de que selecciones exclusivamente la de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios y darle me gusta a todos y cada uno de los videos que te han ayudado con tus tareas, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte. Vamos a dar inicio con una nueva secuencia que es la secuencia número 21 y lleva por nombre Razones Trigonométricas 3. Lección 72. ¿Qué tan alta es tu escuela? Trabaja en equipo, investiguen la altura de su escuela. Para ello, primero construyan un teodolito casero. Consigan por equipo un transportador, cinta adhesiva, un popote, hilo resistente, por ejemplo, hilo dental y una tuerca o algún otro objeto pequeño y pesado que sea fácil de amarrar, además de una regla o una cinta métrica. Entonces, desde mi punto de vista, esta no sería una actividad por la cual se les tendría que dejar que ustedes elaboren en su casa, sino más bien el maestro les tendría que encargar este material y realizarían dicha actividad en la escuela. Peguen el popote en el lado horizontal de un transportador, de tal modo que pase por el 0 y por el 180. Con el hilo, cuelguen la tuerca en el centro del lado graduado. Observen el diagrama como referencia. Entonces tenemos nuestro material, agarramos el popote, le pegamos el transportador, ubicamos que el hilo empiece aquí en el 0, pase por el 90 y le ponemos la tuerca. Ahora, una vez que tenemos formado nuestro teodolito casero, ¿qué es un teodolito? Un instrumento óptico para medir ángulos. Lo usan principalmente quienes, los topógrafos y los ingenieros. Con el teodolito, actividad 2, que construyeron, usan el popote como mira para localizar el punto más alto del edificio de la escuela. Observen en el diagrama cómo se hace. Entonces, la actividad número 1 dice que con base a su material, ustedes elaboren un teodolito. Esa es la primera actividad. Luego, con la actividad número 2, que se supone que ustedes la están realizando dentro de su escuela, les dice que busquen cuál es el salón más alto, o si su escuela es de 2 pisos, ver por el popotito la parte más alta de su escuela. Normalmente las escuelas son de 1 piso, entonces tendrías que ver el techo del piso, el techo del primer piso, y si son de 2 pisos o más, ver el techo más alto. Altura desde la cual se observa. En este caso aquí, ustedes pondrían su estatura. Entonces, aquí hay que poner su estatura. Entonces, 1,70, 1,65, 1,80, 1,82, 1,64, 1,56. Aquí respuesta libre es según lo que ustedes midan. El ángulo de aquí sería lo que les esté dando. Por ejemplo, aquí vemos que la tuerca queda aquí, entonces hay que ver qué nos está marcando aquí y hay que ponerle aquí. También aquí es respuesta libre, es decir, no a todos les tiene que dar igual, sino significa que se copiaron. Distancia del observador al edificio escolar, también aquí es totalmente diferente. Por ejemplo, uno se puede parar a 1 metro, otro a 3 metros, otro a 10 metros. Entonces, desde donde tú te pares a observar la parte de arriba del salón, entonces hay que medirle cuánto hay desde aquí hasta aquí y hay que escribirlo. Entonces también es opción libre. Les recuerdo, algunos pueden pararse a 2 metros, a 3, a 4, 5, 6, 15, 20, dependiendo desde donde ustedes alcancen a ver la parte de arriba del edificio. Si por algo les dice el maestro que esto lo apliquen en su casa, entonces en lugar de buscar
la parte más alta de su escuela, pues busquen la parte más alta de su casa. Igual si es una casa de una planta, el techo, si es una casa de 2 plantas, el techo del segundo piso. Analicen la relación entre el ángulo que marca el hilo y el ángulo A. Anoten en el diagrama anterior las medidas del ángulo A. Es decir, ustedes lo que les haya dado de aquí de su ángulo, hay que escribirlo, que aquí aparece la opción. Anoten, luego dice, con la cinta métrica miden la distancia del observador al edificio de la escuela y la altura desde donde se observa. Ojos del observador. Anoten ambos datos en el diagrama anterior. Entonces, la opción A y la opción B nos dice que completemos las líneas. Entonces les vuelvo a repetir. Primera línea, que es la H, lo que ustedes miden de alto, su estatura. O dice altura a la que se observa, perdón. Entonces sería desde el piso hasta el ojo. Mídanse ustedes cuánto miden desde el piso hasta el ojo y esa sería la respuesta. El ángulo, una vez que ustedes miren, vean que en dónde está colgando el hilo y ese sería su ángulo. Y la distancia del observador al edificio, midan desde la parte de abajo del edificio hasta el pie de ustedes y esa sería la respuesta de aquí. Así de fácil, así de sencilla está la primera página, la página 154. Nada más que es algo laboriosa porque tienen que organizar su material. Y recordarles, esta lección cuando ustedes la hagan no la compartan con sus compañeros porque el maestro se va a dar cuenta que copiaron. ¿Por qué razón? Porque les tiene que dar resultados totalmente diferentes. Siguiente página 155. A partir de los datos que anotaron en el diagrama, ¿qué razón trigonométrica conviene usar para calcular la altura de la escuela? Tenemos nuestro triángulo aquí, lo voy a dibujar de este lado. Es un triángulo que tenemos más o menos así. Nos dice, ¿qué opción trigonométrica me va a servir para calcular esta parte de aquí, teniendo como medida este ángulo? Si se fijan, es el cateto opuesto. Entonces necesito el cateto opuesto. No sé cuánto mide la hipotenusa, pero sí sé cuánto mide el lado, el cateto adyacente. ¿Por qué sí sé? Porque yo voy a tomar la medida desde mi pie hasta donde empieza el edificio. Entonces, como sí tengo la medida del cateto adyacente y busco la medida del cateto opuesto, la función trigonométrica que me va a servir va a ser la tangente. ¿Y cómo se calcularía? Ustedes saben que la tangente es igual a tangente igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Una vez que determinamos qué es la tangente, dice, hagan los cálculos necesarios para determinar la altura del edificio. Anoten también su razonamiento. Entonces, vamos a ver. Ustedes miden cuánto mide su ángulo. Una vez que determinen, va a ser tangente de el ángulo que ustedes les dan. Por ejemplo, 30, 40, 50, no sé cuánto les dé. Y eso va a ser igual al cateto opuesto, que no sabemos cuánto es lo que mide la altura, pero sí sabemos cuánto mide el cateto adyacente, es decir, cuánto mide desde el pie de ustedes hasta la parte de abajo del edificio. Les recuerdo, seguirán este paso. Aquí en esta parte de aquí, ustedes pondrían lo que hayan puesto en medida del ángulo A. Y en la parte de aquí de abajo van a poner lo que ustedes hayan puesto en la distancia desde su pie hasta el edificio. Entonces, como son medidas diferentes, los voy a dejar así, como una O grande o como un círculo para que ustedes escriban sus respuestas ahí. Entonces, después, el procedimiento después de todo esto, lo voy a poner como una flecha. Sería que la parte de abajo está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, lo voy a poner de otro color para que no se confundan. La vamos a poner verde. Entonces, el siguiente paso es que primero voy a poner lo que me dio en el círculo verde y después
lo voy a multiplicar por la tangente de lo que me dio en el círculo azul. Y eso va a ser igual a mi cateto opuesto, es decir, a la altura del edificio. Entonces, esto recuerden que son medidas diferentes para cada quien. El circulito azul, les repito, es lo que yo les puse, lo que ustedes pongan aquí. Y el circulito de color verde es lo que ustedes pongan aquí en esta parte de aquí. ¿Qué resultado obtuvieron? Lo que les haya dado en esta parte de aquí, hay que escribirlo aquí nuevamente. Comparen su resultado con el de otros equipos, es muy probable que hayan obtenido datos diferentes. Aquí mismo les está diciendo datos diferentes, van a obtener datos diferentes, pero aproximados. Si la diferencia es demasiada, analicen por qué y corrijan lo necesario. Es decir, van a obtener totalmente datos diferentes. Por ejemplo, a lo mejor a Pedro le va a salir que el edificio mide, no sé, 3.4 metros. A Juan 3.3. A Rosa 3.5. Entonces son datos aproximados, pero no es exactamente el mismo dato a cada quien. ¿Por qué? Porque no se copien. Porque no se están copiando. Usan el teodolito que construyeron para calcular tres alturas que no puedan medirse de manera directa. Por ejemplo, la altura de un árbol, de un poste, de la canasta de una cancha de básquetbol, de una estatua. Para cada caso, anoten en la tabla qué altura calcularon, el diagrama o procedimiento que usaron y el resultado obtenido. Entonces, vamos a calcular si se supone que vamos a estar, ¿cómo se dice? Vamos a estar en la escuela. Entonces, en la escuela podemos calcular la medida de un árbol, la altura de un árbol, del árbol que ustedes quieran. Igual, si se los dejan para su casa, pueden calcular la medida de un árbol con ayuda de su teodolito. ¿Qué otra cosa podemos calcular en la escuela? La medida de un poste que tengamos ahí de luz, algún faro de luz muy alto, y si no es un poste, la cancha, le voy a poner poste por si están en su casa para que salgan a la calle y tomen la medida de un poste de la luz. Y si están en la escuela, en vez de un poste va a ser la canasta de básquet. Le vamos a poner así. Canasta. Recuerden, si ustedes quieren poner otras cosas, pueden poner otra cosa. Y la otra puede ser a lo mejor la puerta del salón. Podemos calcular la puerta del salón. Podemos calcular la altura del techo del salón. Podemos calcular a lo mejor alguna puerta que está en la entrada de su casa, de la escuela, perdón, es una entrada muy grande, la altura del techo de la cancha techada, lo que ustedes quieran calcular, aquí le escriben. Y recuerden que es opción libre y les recomiendo que cada quien lo haga de manera individual, porque si tienen opciones iguales, va a parecer que se copiaron. Entonces, para calcular la altura, entonces, si yo estoy aquí, tenemos así, igual así. Estos diagramas los pueden realizar ustedes. Por ejemplo, este va a ser mi árbol. Dibujo aquí mi árbol. Este de aquí va a ser el poste. Le dibujo aquí la lámpara arriba. Y aquí va a ser una puerta. Entonces, tenemos el árbol, el poste y la canasta. Entonces, nosotros sabemos más bien, nosotros vamos a estar aquí y vamos a conocer la medida de este ángulo con ayuda del teodolito. Nos fijamos por el popote, vemos que hacia dónde se mueve nuestra tuerca y ahí nos va a dar la medida de este ángulo. Entonces, vamos a tener esta medida, entonces lo que vamos a buscar va a ser el cateto opuesto en este caso, en el segundo también y en el tercero también. No vamos a saber cuánto mide la hipotenusa. ¿Por qué? Porque es una línea
en diagonal y pues no podemos ir subiendo en el aire poco a poco para calcular qué tanto sea. Pero sí podemos medir la distancia desde nuestros pies hasta donde empieza el árbol, desde nuestros pies hasta donde empieza el poste, desde nuestros pies hasta donde empieza la puerta. Entonces, esta medida, no sé, por ejemplo, aquí mide, le voy a poner que me paré a 8 metros del árbol, que me paré, no sé, a 6 metros del poste y que me paré a 2 metros de la puerta. Entonces, ¿cuál es la razón o la función trigonométrica que me va a servir? Tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto entre cateto adyacente, en las tres me va a servir la de tangente. Entonces, únicamente hay que sustituir. Tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, que mide en este caso 8 para mí, pero para ustedes no sé cuánto vaya a medir. Entonces lo pongo aquí, tangente. Aquí va a ir mi ángulo, que también les va a salir a cada quien diferente dependiendo de dónde se mueva su tuerca. Igual a cateto opuesto. De este lado vamos a multiplicar, por ejemplo, yo el 8. 8 veces el tangente, no sé, de 30 grados. Y mi respuesta va a ser aquí. Y lo que me dé aquí de cateto opuesto lo voy a escribir en el resultado. Ahora la siguiente, yo tengo tangente, no sé, de 10, de 15, no sé cuánto vaya a medir el ángulo de cada uno de ustedes. Va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, que vale 6. El 6 se está dividiendo, pasa multiplicando y eso va a ser igual a 6 tangente de los grados que sean, igual, y me va a dar la medida de mi cateto opuesto. Este resultado de aquí va a ir también en este cuadrito. Recuerden que yo aquí le pongo 6 porque es un tanteo. Más o menos yo digo que me pararía a 6 metros del poste. Pero a la distancia que ustedes se paren le van a poner aquí. Y también el 8 de aquí salió de la distancia a la que yo me paré del árbol. Y por último tenemos la puerta. Por ejemplo, yo estoy diciendo que me voy a parar a 2 metros de la puerta. Pero ustedes se pueden parar a más metros. Si por ejemplo yo me paré a 2 metros, voy a poner tangente y no sé, que me salen que 40 grados, se lo pongo aquí, igual a cateto opuesto, que no sé cuánto mide, entre los 2 metros que yo me estoy parando de distancia. Está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando y sería 2 veces esto por tangente de los grados que me hayan salido, y eso es igual al cateto opuesto. Y esto mismo hay que ponerlo en este cuadrito de aquí. Te invito a suscribirte al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de las próximas lecciones y contenidos que se suban, y a mí me ayudará a que el canal crezca. Asimismo, no olvides dejarme tu comentario y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realizo para apoyarte. Con esto damos por concluida la lección número 72, que entró alta a esta escuela de la secuencia 21, razones trigonométricas 3, páginas 154 y 155 de tu libro de texto.